Doctor Enrique Gómez Martínez, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Demar, buenos días, ¿cómo está? Un saludo a usted, a su mesa de trabajo y a toda su audiencia, ¿cómo se encuentra? Pues muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana y bueno, le cuento, muchos sectores en Colombia políticos ven una verdadera luz de esperanza cuando se anuncia por parte de ustedes, de su familia, el rescate o la revivencia del movimiento Salvación Nacional. ¿Qué es lo que está pasando? Esto viene con base en la sentencia que le dio vida jurídica nuevamente al nuevo liberalismo. Sí, señor, pues es cierto que hemos recibido muchísimos mensajes de apoyo y de bienvenida a esta iniciativa que, como usted lo afirma, nace de una decisión reciente que el país conoce, que consideró que se habían violado los derechos de asociación y acción política en el caso del retiro de la personería jurídica del nuevo liberalismo. Y en esa sentencia, o por lo menos lo que conocemos de ella, que es su parte resolutiva, se afirma o se ordena por parte de la Corte darle el mismo tratamiento a terceros u otros movimientos que hayan perdido su personería bajo las mismas circunstancias o similares a las del nuevo liberalismo. Y ese es el caso del Movimiento de Salvación Nacional. De hecho, tan es así que ambos movimientos perdieron su personería con la misma resolución del Consejo Nacional Electoral por allá en el año 2006. Entonces, habiendo visto y revisado con un grupo importante de amigos de Álvaro Gómez y del Movimiento de Salvación Nacional, algunos exmiembros de la Junta Directiva del movimiento, pues decidimos solicitar que se aplicara un principio pues tradicional y esencial del derecho, que es el principio de igualdad, y bajo esa premisa le hemos solicitado al Consejo Nacional Electoral que, así como ya se la entregó al nuevo liberalismo, se proceda a considerar nuestra solicitud para revivir el Movimiento de Salvación Nacional de MA. Nicolás Gómez. Porque es una pregunta para nuestros oyentes, que los tiempos pues son apretados, digamos, las elecciones para Congreso y para Presidencia están al lado de la esquina. ¿Será posible que el Consejo Nacional Electoral o la Corte, por medio de la sentencia que usted nos está explicando, les dé un poco de plazo? Es decir, pues esto es muy buena noticia para todos, pero que el Movimiento de Salvación Nacional, no, aparte de participar en las elecciones de 2022, pueda participar en las siguientes también elecciones, dado de que pues, no le pueden pedir a uno hacer un partido de la noche a la mañana. ¿Les han dicho algo respecto a esto? Pues ciertamente en los 2 meses y medio ya larguitos que han pasado desde la promulgación del comunicado, pues sorprenden un poco, porque es cierto que la sentencia de la Corte habla de que estos efectos, tanto para el nuevo liberalismo como para cualquier otro tercero, deben darse de cara al proceso electoral de 2022. Entonces, pues sí ha habido una dilación que de alguna manera hace que este reconocimiento tenga el sabor de un regalo envenenado, porque pues estamos a menos de 2 meses del cierre de las inscripciones para listas al Senado y a la Cámara de Representantes. Pero hay que mirarlo positivamente, por eso nosotros hemos hecho una petición subsidiaria en el sentido de que, en caso dado y de que se dilate el conocimiento de la sentencia y las decisiones del Consejo Nacional Electoral, pues se establezca una medida de protección, como la ha propuesto incluso la misma Corte en su comunicado, enfocada pues a impedir que se vuelva a perder esa personería e inmediatamente se devuelva. Esos son, digamos, asuntos de mecánica jurídica. Yo espero que tanto la Corte como el Consejo Nacional Electoral pues sean razonables y entiendan las complejidades de abordar un proceso electoral en tan poco tiempo. Sin embargo, me mantengo optimista y nos mantenemos muy optimistas porque la receptividad ha sido alta, porque creemos que en el diario de Álvaro Gómez, en su larga lección de cómo hacer bien la política, pues hay una serie de mensajes y de una serie de posturas que creo que le vienen bien al escenario político nacional. Creo que la gente las está reclamando, y por eso, así sea un poco a las carreras, pues pensamos que vale la pena intentarlo. Yo creo que lo que necesita nuestra democracia son más espacios de participación serios. Nuestra democracia está
atrapada entre un aspirante a tirano rodeado de pequeños robots de propaganda, que es el señor Petro, y un marisma, un pantano de mediocridad, lo que se autodefine como el centro, que no es más que un enfoque baboso de la política, donde decenas de candidatos se quieren ubicar en un lugar donde no ofendan ninguna sensibilidad como mecanismo de convencimiento político. Yo creo que la hora no está para eso. Creo que el país requiere precisamente lo contrario, requiere visiones claras, requiere posturas ideológicas claras, requiere soluciones, no propaganda, no repetición, no lavado de cerebro como lo intenta Petro, y sobre todo no necesita ni un aspirante más en esa masa pegajosa y babosa que es el centro. Entonces allí el diario Álvaro Gómez estamos seguros de que va a ser atractivo para muchísimos votantes de todas las edades. En muchas regiones del país hemos recibido ya muy significativos respaldos y hay aspiraciones, por lo tanto, pues la pelota está en manos de las mismas autoridades electorales y judiciales que han llegado a esta conclusión, y nosotros nos acogemos, creo que con mucha validez, al principio de igualdad. Doctor Enrique Gómez, recordémosle a la audiencia y a quienes probablemente por ser muy jóvenes no tengan en su cabeza en estos momentos qué significó Salvación Nacional y qué significaron las ideas del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Porque usted dice una cosa muy importante. En estos momentos el país en el concierto político el presidente de la República dice que él es de extremo centro. Amigos del presidente de la República dicen que ellos son puro centro. Otros dicen que son centro-centro. Otros dicen que son centro-izquierda. Otros dicen que son centro-derecha. Algunos pocos se identifican con la derecha. Muchos se identifican con la izquierda. Otros dicen que hay extrema izquierda, y de hecho la puede haber, claro, cuando usted ve a las FARC u otros actores políticos tan radicales. Y otros inclusive dicen que hay extrema derecha. En ese espectro tan amplio de las tendencias políticas, usted se ha expresado muy duro con el tema del centro, porque pues el centro no es nada. El centro es la posición acomodada para poder tomar posición cuando convenga, bien sea a la derecha o bien sea a la izquierda. ¿Cuál es ese ideario? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de Salvación Nacional? No, mire, este acuerdo sobre lo fundamental que inspiró el movimiento suprapartidista de Salvación Nacional al principio de la década de los 90 tenía un largo desarrollo en el pensamiento político de Álvaro Gómez. Álvaro Gómez estuvo hablando de la formación de este tipo de consensos sobre lo fundamental desde los años 80, desde el año 80, muy triste y dolido de que la reforma constitucional del año 79, en la que él había sido un liderazgo incuestionable, en acuerdo con muchos liberales de tendencia turgallista que estaban en el poder en ese momento, hubiera sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema en su sala constitucional en aquel entonces. Y el llamado de Álvaro fue a llegar a un consenso sobre los mínimos del país que se requieren para que este país realmente alcance todo su potencial. Y esos mínimos pues son unos mínimos fundamentales, como su nombre lo indica. Él planteó 5 grandes temas, 5 grandes ejes, que hoy día desgraciadamente siguen plenamente vigentes porque seguimos sin llegar a ese consenso fundacional, ese consenso incuestionable que reúna a todas las fuerzas políticas. Él hablaba, por un lado, de la intangibilidad de la ley. La ley debe ser algo confiable y que todos los ciudadanos deban cumplir. Y hoy pues lo vemos como lo veía en aquel entonces, una ley que se amaña, una ley que no se conoce, una ley que es oscura, una ley que todos los días está sujeta a la interpretación de un intérprete judicial que nadie ha elegido, que no se sabe bien para dónde va a coger, y que en muchos casos, desgraciadamente, este intérprete judicial lo que deja es permear su visión ideológica particular. Esto crea mucha incertidumbre, crea desconfianza de la ciudadanía y de los inversionistas
en nuestra institucionalidad y hay que recuperar pues el peso específico de la ley. Hay que llegar a un consenso sobre el alcance y las capacidades de la Corte Constitucional y de los jueces constitucionales en el país, porque es imposible en este nivel de inseguridad jurídica que vive Colombia, pues que realmente se afiancen las bases de confianza que permitan llegar a un desarrollo que realmente traiga toda la prosperidad que queremos y que somos capaces de producir. El segundo aspecto crucial de este acuerdo es el imponer la conducta moral, el tono moral en la acción del Estado por encima de todas las cosas. Hemos visto en este gobierno y en gobiernos anteriores, en particular el de Juan Manuel Santos, como el tono moral de la administración pues es lamentable. No hay vergüenza, no hay actitudes dedicadas al bien común, no se antepone el servicio público, se antepone el interés político, el interés personal, el interés del negocio. Retornar la moralidad a lo público era una de las segundas grandes banderas y consensos en los cuales Álvaro convocó a tantísimos colombianos. Después de eso, pues nos habló de, creo que lo que más atiene a nuestra desgraciada situación de inseguridad, y habló pues de la necesidad de la justicia, una justicia que no sea como lo es hoy en día la gran frustración. Menos del 10% de los colombianos creen en su justicia y los colombianos tienen razón. Nuestra justicia da lástima, nuestra justicia es incompetente, está llena de provisionalidades, no falla, no decide y ha venido cogiendo a la luz del juez constitucional una postura de protección al criminal, de protección al que viola la ley, de protección al trabajador que incumple sus deberes, y esa justicia disfuncional pues es la que nos trae la inseguridad. Sin justicia, sin una justicia pronta, eficaz, amplia y transparente, vamos a seguir padeciendo este lastre terrorífico de la inseguridad, la violación de los derechos esenciales y vitales como la vida y la salud de los colombianos. Y otros dos puntos esenciales del canon que Álvaro Gómez planteaba como un canon de consenso ineludible, inmodificable, eran el compromiso con el desarrollo y con la ecología. Álvaro Gómez pensaba, como quedó plasmado en nuestra Constitución, que sí es posible un desarrollo sostenible y que es necesario e indispensable. Y resulta que nuestro país ha perdido ese consenso. Estos instrumentadores del tema ambiental, por ejemplo, los instrumentadores del regreso al microfundio, pues lo que buscan es que este país no se desarrolle. Es un país que tiene toda clase de ataduras para el emprendimiento privado, tiene toda clase de limitaciones productivas y debe haber un consenso sobre que desarrollarse y producir y capacitar a nuestra fuerza laboral realmente es esencial para un mejor futuro del país, y ese consenso no lo hay. Uno ve claramente que cuando se cede a los intereses de FECODE, se cede a un hecho real, y es que gran parte de nuestra población es analfabeta funcional, que el talento de nuestros jóvenes es mínimo porque salen mal formados de las escuelas, porque la oferta universitaria de nuestro país es patética, está llena de rigideces, está llena de antigüedades y de consensos entre las grandes universidades que no permiten la reforma de los pensums a las demandas muy dinámicas de la actualidad. Y ese desarrollo se puede lograr cuidando la ecología, cuidando nuestro medio ambiente, protegiendo las áreas que merezcan ser protegidas, pero también abriendo los espacios para obtener los recursos naturales que aseguren nuestro desarrollo. Esos son los 5 puntos que Álvaro Gómez le propuso al país, le propuso a los liberales que creyeran por encima de la bandera, por encima del sentimiento partidista, que era importante lograr ese acuerdo, y con eso fue que tuvo una enorme participación, 11 delegados en la Asamblea Nacional Constituyente. Por esa misma naturaleza de su participación, o la participación del movimiento, Álvaro fue elegido como uno de los 3 presidentes de la Constituyente y participó en tratar de centrar ese consenso en la letra de la Constitución. Yo creo que en algunas cosas fue exitoso, en otras no, pero queda el espíritu de que este acuerdo sobre lo fundamental debe volverse a replantear, y no puede ser letra muerta como lo intentan ahora personas tan distantes al pensamiento de Álvaro Gómez y al bienestar de la sociedad colombiana como Gustavo Petro, que lo ve uno a troche y moche apropiándose del ideario de Álvaro Gómez en otra más de sus mentiras, porque
realmente este señor lo que quiere es volverse un tirano y acabar y destruir la democracia colombiana. Todo lo demás que diga Petro son adornos, son falsedades, y lo que busca el Movimiento de Salvación Nacional, si logra obtener su personería, pues es volver a plantearle a la sociedad colombiana la necesidad de ponernos serios con estos acuerdos, de enfrentar nuestros problemas reales y de tener la conciencia de que sí somos capaces. Nosotros tenemos problemas difíciles, pero los podemos superar. No podemos permitir que personas como Petro y marxistas trasnochados como Petro nos sigan hablando mal de Colombia, nos sigan incitando al odio a nuestro país, cuando lo que necesitamos realmente es que los colombianos miren sus problemas de frente, se convenzan de que hay que hacer compromisos difíciles para superarlos, pero que es posible. Y un poco el discurso de Álvaro Gómez siempre fue el de que era posible salir de la pobreza, que era posible salir de la inseguridad y que podíamos lograr un gran país productivo, donde hay espacio para todos, donde podemos desarrollar un nivel de desarrollo que nos haga orgullosos frente al concierto nacional e internacional y que nos permita cumplirle a toda la población con sus necesidades básicas insatisfechas. Doctor Enrique Gómez Martínez, le agradecemos el tiempo que ha pasado con nosotros en la hora de la verdad y estaremos muy pendientes en los próximos días de lo que decida el Consejo Nacional Electoral respecto de regresarle la personería jurídica a Salvación Nacional. Le deseamos un muy buen día y estamos en contacto. Un saludo a usted, gracias a todos ustedes y saludos a su audiencia. 6 de la mañana, 52 minutos y avanzamos en nuestra agenda informativa. Esta vez vamos a hablar con el doctor Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático, a quien le damos los muy buenos días.